Este tipo de reuniones ayudan a conocernos, ¿no? Ayudan a ampliar este ámbito, esta rama que, pues, como ustedes saben, es muy poco conocida en México y queremos nosotros, pues, que se expanda más, ¿no? Y gracias a ustedes creo que se puede lograr, gracias a estas personas que están aquí, pues podemos lograrlo. Muchas gracias y pues en un momento ya comenzamos. Muy bien, ahora sí, comenzamos. Queremos introducir a quienes son Detestable Games. Como un dato curioso, estos chicos nos contactaron la reunión pasada, ellos asistieron a nuestra reunión y nos pidieron este espacio para poder exponer pues, su trabajo, que es básicamente realizar juegos de mesa, a lo cual pues, nosotros con todo gusto decidimos darles este espacio porque, como ustedes saben, pues un buen videojuego, pues su base es un juego de mesa de muchos videojuegos, entonces pues es bastante interesante poder ver este tipo de información y que nos ayude de muchas maneras, ¿no? Entonces, pues, no dejo aquí en manos, el micrófono en manos de Stable Games. Un aplauso, por favor. ¿Sí se me escucha bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rubén, yo vengo representando desde Stable Games. Se nos hace muy padre lo que es esto de formar comunidad entre desarrolladores, porque si dentro del nicho mexicano de desarrolladores de juegos los videojuegos son pocos, los juegos de mesa todavía somos menos. Entonces queremos venirles a platicarles un poco de lo que es nuestro trabajo. Desde Stable Games nace hace aproximadamente un par de años como un diplomado de diseño de juegos de mesa. Nace a raíz de la incertidumbre de que un grupo de personas querían lanzar sus propios juegos y no sabían cómo organizarse. Se pusieron de acuerdo y dijeron, pues vamos dando clases acerca de cómo desarrollar los juegos y una cosa llevó a la otra, formalizaron una editorial y actualmente pues ya estamos trabajando en unos 15 proyectos aproximadamente. Ok, nosotros principalmente nos dedicamos al desarrollo de juegos de mesa modernos. ¿En qué se distinguen estos de los juegos de mesa clásicos? Bueno, creo que un juego que todos deben de conocer es el Monopoly o el Turista, ¿sí lo conocen todos? Sí. El Monopoly ya tiene alrededor de unos 80 años, aproximadamente más todavía. Nosotros solemos hacer la comparación de lo que son los juegos de mesa clásicos a lo que en los videojuegos sería como el Atari, por ejemplo. Han estado evolucionando con el pasar de los años y actualmente un juego de mesa que tú compras en tienda podrías relacionarlo a lo que es el Nintendo Switch, el Xbox One, etc. Su evolución les ha permitido pues, que sean todavía mejores y esto nace en gran medida por el Catán. Catán fue un juego lanzado hace aproximadamente 30 años, podría decirse, en Alemania y a partir de ahí nace un boom en los juegos de mesa que se separan completamente del Monopoly, principalmente porque no hay eliminación de jugadores, todas las personas juegan hasta el final y es un juego de progresión. Tú, en lugar de estar perdiendo constantemente dinero, estar peleando con la familia y aventar mesas por ahí, estás construyendo tus pueblos. El sentido de progresión que tienes en este juego fue muy grande y permitió que actualmente podamos ver juegos como Side. Side es un juego 4X de exploración de recursos, exploración del mapa, combatir a los enemigos, exterminarlos, etc. Es uno de los juegos más populares que fue lanzado hace un par de años en Kickstarter. Como ven, pues cambia mucho la estética, tenemos miniaturas, tenemos recursos realistas, un mapa súper bien detallado, etc. Nosotros quisimos meternos en ese nicho de mercado. Hacemos de la idea de que podemos vender juegos de mesa de México hacia el mundo y queremos apoyarnos de distintos diseñadores. ¿Cómo armamos los juegos? Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los proyectos que yo estoy realizando. Se llama Deadline, lo podemos consultar por ahí entre otros que tenemos. Principalmente tenemos distintos métodos por los que nosotros desarrollamos los juegos. Uno de ellos es el desarrollo completo. Esto es que una persona se acerque a nosotros y nos diga, yo tengo esta idea, quiero este juego para tal cosa, háganlo ustedes. Ahora sí nos encargamos de la conceptualización, de desarrollar las ideas, la mecánica, el tema y terminamos entregando un juego completo.
Aquí, por ejemplo, tenemos imágenes de un juego en el que estamos trabajando, se llama Eldritch Century, el tema, el lore del juego. Este juego, una de sus encarnaciones salió hace poco en Kickstarter con una campaña de miniaturas, solo vendiendo miniaturas de resina. En un futuro, aproximadamente en octubre, si mal no recuerdo, estará lanzando su campaña de Skirmish. Es un juego de combate de dados que también utiliza las miniaturas. Este juego lo desarrolla Draco Gaming, una desarrolladora de Ciudad de México, y nos contrató a nosotros para hacer el juego de mesa. Entonces, basados en este tema, nos dijeron, estos son los conceptos, queremos que venga con estas condiciones, propónganos qué quieren desarrollar para nosotros. Es un ejemplo de desarrollo completo. Nos dan la idea, nosotros les entregamos el juego finalizado. O también puede ser que tomemos el proyecto ya comenzado. Por ejemplo, el Skirmish, que también va a salir, lo estamos también desarrollando nosotros. El diseñador lo completó, digamos, a un 80%, y a nosotros nos contrataron para darle el último toque, que pudiera ser funcional, que estuviera bien balanceado, que no hubiera defectos en el sistema, cosillas así. Otro de los métodos que tenemos para desarrollar juegos es el de testeo. Si tú ya tienes tu juego de mesa y quieres lanzarlo al mercado, nosotros ofrecemos la opción de testeo, que es nuestro testeo personalizado. Tenemos grupos aquí en Guadalajara y en Ciudad de México. Estamos asociados con la Caravana, por cierto. Hay distintas personas que ya tienen mucho conocimiento acerca de los juegos de mesa, prueban los juegos hasta romperlos, buscando que no haya estrategias viciadas, que no haya problemas en el sistema, en la matemática, déjanos lo mejor posible, para que cuando salga al mercado pueda tener nuestro sello de que ha sido testeado. Una gran diferencia de los juegos de mesa a los videojuegos es que el videojuego puede tener constante feedback. Se le puede estar dando upgrades, si tiene algún parche en el sistema se le puede reparar, y acá en los juegos de mesa es muy difícil, ya que si el juego tiene fallas, probablemente no tenga un éxito en el mercado, y eso no permite nuevas ediciones, que es donde normalmente se corrigen los errores. Aquí, por ejemplo, tenemos una foto de un evento que hicimos de desarrollar un juego de mesa en un solo día. Estas personas están presentando el juego, y acá están nuestros testers probándolo. Y la última, y por así decirlo, la más completa o más extensa, es el diplomado en diseño de juegos de mesa. Iniciamos hace un par de años, yo formé parte de hecho de la primera generación, me enteré por medio de Facebook y por la Caravana. Dijeron, si quieres desarrollar tu juego de mesa, pues lánzalo. Como anécdota curiosa, originalmente cuando yo estaba terminando la carrera, yo estudié diseño gráfico, me comentaron, tienes que meter 300 entradas de información en un proyecto que te explicar qué es el diseño gráfico. A mí se me ocurrió, pues puedo hacer un juego de mesa y que las cartas tengan las entradas de información. Para ese entonces yo solo conocía el Risk y el Monopoly, los juegos que normalmente los conoce la mayoría. Poco a poco, y gracias a unos amigos, me fue acercando a los juegos de mesa modernos que tienen mecánicas más pulidas, y quise retomar mi proyecto. Justo a la par se estaba lanzando la primera convocatoria del diplomado, y me metí con ella, lo desarrollé por completo, ya está finalizado, pero es un juego muy complejo, por lo que el mercado todavía no está lo suficientemente adaptado para lanzarlo. Creo que algo que no he mencionado es que nuestro mercado normalmente está en Europa y en América. En México estamos impulsando constantemente el conocimiento de los juegos de mesa modernos con la Caravana. De hecho, aquí hay una sede de la Caravana, está por la estancia, les recomiendo que la visiten, está muy padre. Tiene una extensa ludoteca con más de unos 300 juegos, y ellos les explican cómo jugar. Les sugiero mucho que lleven a sus amigos. Pero hay varios board game cafés aquí en Guadalajara, aproximadamente son unos 6, 7. Bueno, retomando el diplomado, lanzamos todo eso, y a partir del diplomado se lanzaron un par de juegos en Kickstarter. Ya los financiamos, los estamos produciendo, próximamente los tendrán en tiendas. Tiempo después lanzamos la segunda generación del diplomado aquí en Guadalajara y la primera en Ciudad de México. Tenemos pensado estar haciendo nuevas generaciones por si alguno tiene interés en conocer lo que es el desarrollo de los juegos de mesa. Enseñamos todos los conceptos. Tenemos un propedéutico donde damos clases que tú no sabes realmente qué son los juegos, pues a jugar se ha dicho, con una muy buena selección para que conozcas qué es lo que se está ofreciendo ahorita. Te enseñamos matemáticas, arte, diseño gráfico, balance, mecánicas, un montón de cosas.
Entonces, el diplomado es, si tú tienes una idea y tú mismo la quieres llevar a cabo, nos puedes consultar bajo esos términos. Por ejemplo, aquí tenemos una foto del fin del primer diplomado, todos los que pasamos a través de la primera generación y algunos más de Ciudad de México que nos han estado apoyando. Estos chicos que están justamente al fondo de camisa roja y azul son nuestros socios de Ciudad de México. Ellos fueron los que lanzaron el primer juego financiado en Kickstarter México hace un año y poco. Se llama Tracer, porque lo pueden consultar. Nos asociamos con ellos para el desarrollo de las campañas de Kickstarter y gracias a eso pudimos lanzar Seed Wars. Seed Wars es nuestro primer juego lanzado en Kickstarter, completamente financiado. Recaudamos alrededor de 150,000 pesos para su realización. Este juego ya se produjo, está a punto de llegar. El juego, si lo ven, se trata de que tú tienes distintos personajes, quieres subirlos al camión y que ganen un asiento, que sean lo suficientemente gandallas para que cuando recorra una ronda completa del juego los puedas bajar. Y el chiste es hacerle dagas a los demás y tumbarlos de su lugar. Este juego dura unos 20 minutos, es muy divertido. Este juego lo logramos financiar en Kickstarter gracias a nuestra asociación, como les decía, a Airtable, los socios de Ciudad de México, y a que actualmente hay un boom en Kickstarter de los juegos de mesa. Hace ratito estábamos comentando que los juegos de mesa es uno de los nichos más productivos en Kickstarter. Algunas de las campañas más grandes de financiación son de juegos de mesa. Nuestro siguiente juego que lanzamos fue Cooks and Crooks. Por cierto, aquí están las fotos de los propios diseñadores. Este también es un juego un poquito dagosillo, en el que tú eres un chef en una competición tipo MasterChef. Tienes que preparar los platillos y arrojarles basura a los platillos de los demás. Ya que lo logras preparar, te llevan los puntos menos los que te hayan echado basura, con la cantidad verde que está ahí. Este juego ya nos fue un poquito mejor, juntamos $500,000 pesos. Esperamos que sigamos ascendiendo de esa manera para nuestros próximos proyectos. Ahora sí, hace poco formalizamos la empresa, tenemos unos 4 meses ya como estudio a tiempo completo. Tenemos varios clientes que nos piden el desarrollo de los juegos y le pegamos pues todos los días. Por ejemplo, de esta sinergia que tenemos ahora trabajando en tiempo completo, hemos desarrollado Negociazo, un juego que lanzamos para la convocatoria de Banamex de diseño de juegos de mesa, a la par con otras personas de ahí mismo de la oficina. Y tenemos la licencia de distribución de The Mind, que es un juego que fue nominado a Desfiles Llaves, en los Óscares de los juegos de mesa, por así decirlo. Y nosotros tenemos la licencia de distribución en Latinoamérica, me parece. Próximamente, ¿qué estaremos lanzando? Gracias al diplomado, a la segunda generación del diplomado, tanto de Ciudad de México como Guadalajara, ya tenemos un buen de proyectos que vamos a lanzar. Por ejemplo, ya estamos, por cierto, si hay algún ilustrador que quiera formar parte de nuestro catálogo de ilustradores, al ratito me pasan su contacto. Este juego es de piratas, tienen que competir en una isla por ganar las armas que necesitan para asaltar los barcos. Por ejemplo, esta es una muestra del arte que vamos a tener para el juego y aquí una partida del juego. Otros juegos que tenemos en desarrollo son Marabunta, ese sí lo tenemos aquí físicamente, no esta versión, pero la anterior. Este es tipo, yo digo lo que es un Go, pero con insectos. De este lado tenemos Los Señores de Chivalba, que es un tipo worker placement, se llama la mecánica, donde tú tienes peones que pones en distintos espacios y haces la acción. En sí eres dioses intentando torturar a distintos transeúntes que pasan por tus dominios. Geisha, ese es un juego de gestión de recursos con el tema japonés. Y Neverland, creo que son unos los trajimos. Otros dos que también tenemos aquí presentes, si los quieren revisar, ahí los pueden checar. Tenemos Meeplepalooza, donde tú estás formando una banda de rock en medio de un concierto para ganar la mayor cantidad de fans. O tenemos Olympia, que es un deck building, donde tú vas construyendo tu mazo, haciéndolo más poderoso a lo largo de la partida para completar distintas misiones griegas. Ganar el favor de los dioses, entregar trofeos, cosillas así. Otros que están en desarrollo más temprano,
uno que se llama Minecraft, supongo que sabrán en qué está basado. Lo divertido de ese juego es que literal puedes aventarle una concha a tus contrincantes, sostienes una pieza de cartón con tu palma y la intentas aventar sobre los carros de los enemigos. O que el nombre clave es Eurofiller, todavía no está tematizado, pero es un juego de deducción matemática, donde tú controlas un dominio espacial y se trata de hacer más poderoso al final de la partida. Próximamente también los estamos invitando, durante diciembre haremos el Roll Again, es la Feria Internacional de los Juegos de Mesa. Va a ser ahí en la Expo, todavía no tenemos 14 y 15 de diciembre, ahí están invitados, van a estar relacionados a todos los juegos más avanzados y en un montón de cosas más, venta, prueba. También si tienen algún prototipo nos pueden contactar para conseguirles un stand. ¿Preguntas? ¿Cuál ha sido el proceso más difícil durante un juego de mesa? O sea, digamos, ¿qué es lo que se dificulta más durante el desarrollo del juego de mesa? Muchas veces lo que se dificulta más es el testeo. Cuando tú tienes la idea, plasmarlo, puede ser que juntes un puño de cartas en blanco, puedes hacer tarjetas de opalina, por ejemplo, tú rayas con pluma y a jugarlo. Pero probarlo y que quede bien, eso es lo que lleva más tiempo de todos. Habían dicho que habían sacado proyectos ya en Kickstarter. Así es. Mi pregunta es, de acuerdo a lo que he escuchado, hay ciertos problemas, no sé si sea cierto, en cuanto a lo que tú recibes de Kickstarter. No sé si como empresa, no sé, o sea, Kickstarter se ayuda a preguntar, pero el gobierno lo regula, ¿no? Creo que no está tan clara la ley en cuanto a los juegos de mesa aquí en México porque no es un mercado muy estudiado. Nosotros no hemos tenido problema con Kickstarter, lo único es la propia comisión que es el 10%, si mal no recuerdo, de lo que se lleva de las campañas. ¿Cuánto tiempo se lleva el diplomado? El diplomado normalmente ha durado entre 6 a 8 meses aproximadamente. Muchas veces depende de la coordinación con los alumnos. Y la fase de testeo de los juegos, una vez terminado el diplomado, también depende del juego, pero dura de 2 a 4 meses aproximadamente. Sí, sobre las donaciones de Kickstarter, supongo que cuando alguien llega a cierta cantidad de donaciones. Sí, Kickstarter normalmente es una plataforma de crowdfunding donde tú apoyas a la persona para que lleve gestión de sus proyectos. Muchas veces y un poco viciadamente se ha desarrollado una mecánica donde la mayoría de los juegos de mesa te ofrece la copia del juego de mesa para que los apoyes. Prácticamente más que campaña de crowdfunding es una preventa. Pero sí muchas veces nosotros, por ejemplo, sí necesitamos ese capital para poder desarrollar los juegos. De nuestros juegos, por ejemplo, el de Seed Wars te dio una meta de 80,000 pesos para su realización. Tú puedes entrar desde 500 pesos, si mal no recuerdo, y terminada la campaña y financiada, te mandábamos la copia a tu casa, pagando también el envío. En Cooks and Clubs, la meta era de 100,000 pesos, y pues juntamos el $500,000, que eso nos permitió desarrollarlo mejor. También pues muchas veces ofrecen los stretch goals, que es otra mecánica donde si llegamos a la meta a partir de tanto dinero vamos a estar mejorando los componentes, las cartas, te ofrecemos una miniatura extra, mejoramos la caja, etc. ¿Tienes algo de información que puedas dar sobre procesos de producción, ya sea de las cajitas, de plástico, de impresiones 3D o de maderas, cosas así? Para los procesos de producción y desarrollo y comunicación de los juegos, lo que manejamos son clases. De hecho, el 1 de septiembre se llevó una clase magistral de Kickstarter, ¿no? En la que se te daba información desde proveedores, materiales, cómo maquilar, cómo realizar tu campaña. Esa tuvo sede en Ciudad de México, tuvo una duración de 2 días. Sí, igual si tienes más dudas, consúltanos por Facebook en Detestable Games. ¿Cómo dirías tú que está en posición el mercado de los juegos de mesa actualmente con tanta tecnología? Pues, en México, por ejemplo, la mayoría editorial de habla hispana es de BIL. Ellos estiman que del mercado actual están abarcando menos del 10% de lo que podrían abarcar realmente. Sí, la editorial más grande de juegos de mesa en México es DeVir.
presupuesto muy pequeño. Pero la idea, como la de Estable Games, es llevar juegos mexicanos de calidad en México para el mundo. Porque, bueno, el negocio no está precisamente en México, sino en Europa, en Norteamérica. Nosotros queremos que realmente esté también aquí en México, porque no está tan padre hacer cosas que nomás se vendan en el extranjero. Nos gustaría que nuestras propias familias lo vieran en tiendas de tipo Walmart, Soriana, y justamente se está consiguiendo. Poco a poco están entrando los juegos de mesa modernos a ese tipo de tiendas como Catán, Carcassonne, Ticket to Ride, ya los pueden ver en esas tiendas. Esperamos que en un futuro, en un par de años, también nosotros tengamos la oportunidad de ofrecerlos a ellos. ¿Cómo les ha ido con los clientes? ¿Recomiendan esa práctica o no? Sí, la recomendamos mucho. Es ideal que tu juego la gente lo conozca, lo pruebe y vea que realmente vale la pena. Respecto a la duda que se puede generar de que luego lo distribuya alguien más o te roba la idea, o etcétera, creemos que eso no se puede dar, sobre todo en el tipo de mercado que tenemos. Como es tan cerrado los juegos de mesa o tan pequeño actualmente, robarte una idea te da exageradamente mala cara y te tira. Por ejemplo, dentro de la industria, Monte Carlo está muy mal visto porque ellos, digamos que se apropian muy feo de ideas ajenas. Pero sí, por ejemplo, de los dos Kickstarter que lanzamos, los dos tenían print to play. Hacer actividades en Kickstarter, pero print to play, no sé, algo de tecnología, ¿cómo les ha ido con eso? No lo hemos implementado, sí tenemos idea de hacerlo. De hecho, con el juego de Seed Wars, que es pegar su asiento en 380, se llama Seed Wars 380, queríamos agregar un código QR en la caja donde al escanearlo te pone una lista de música para jugar el juego, cumbias y música que se suele escuchar en un camión. Pero no llegamos a implementarlo. Aún no hemos incursionado en el ámbito tecnológico, pero sí está la idea de hacerlo. Sí, sí nos gustaría. También se está dando ahorita la oleada donde muchos juegos ya están saliendo con aplicaciones asistentes o de gestión del juego. Normalmente hace unos 5 o 10 años había juegos de uno contra todos. Uno era el máster y todos los demás eran los enemigos. Por ejemplo, el máster manejaba todas las criaturas de un dungeon y todos los demás eran los héroes. Entonces no se daba muy bien la dinámica entre esos grupos. Ahora se están lanzando apps para que los juegos sean completamente cooperativos, es todos contra el juego. Entonces realmente no hay uno que pierde. Eso, perdemos todos, ganamos todos. Bueno, pues muchas gracias de Estable Games por haber presentado. Aprovecho también para dar un saludo a todos los que acaban de llegar y que no estaban al inicio. Realmente apreciamos que hayan venido y nos ayudaría mucho también si difunden este mensaje de que puedan venir aquí a la reunión Cara Oculta. En este momento estamos transmitiendo en vivo en nuestra página, si gustan también nos ayudaría mucho si comparten. Y pues en un momento más vamos a pasar a la siguiente conferencia. De una vez vamos a otorgar un pequeño diploma de Estable Games en agradecimiento por haber venido y pues a nombre de todo Cara Oculta, ¿no? por toda esta molestia que les causamos o este placer. Muchísimas gracias. Y pues ahorita si gustan pueden tomar una pequeña botana que tenemos atrás. Vamos a tomar unos 5 minutos para preparar la siguiente presentación. Ok, nuestra segunda conferencia, básicamente queríamos abarcar un tema que no está platicado en cuanto a los videojuegos se desarrolla, debido a que cuando hablamos de videojuegos normalmente solamente pensamos que se basa en arte y programación, pero no, el mundo de los videojuegos también tiene lo que es bastantes áreas, y en este caso queremos hablar precisamente de esto, ¿no? Un área en específico que es pues en la protección del desarrollo intelectual, ¿no? Nuestro ponente se llama David Santibáñez, viene de una empresa que se llama Gametron, y nada más como dato curioso, pues él ya había estado en una reunión con nosotros, sin embargo había sido vía videollamada. En esta ocasión nos acompaña desde México, vino aquí para poder hacer la reunión presencial y poder hacerla un poco más personal, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho, David, en serio, y te damos gracias. Y pues, sin más que decir, adelante, por favor. Un aplauso.
Buenas noches. En primer lugar, gracias a todos ustedes por la asistencia. Los veo comer y me dan hambre. No sé qué voy a hacer. Gracias a Carapunto también por la invitación. Y fue justo a pelo porque pues, mi esposa me dijo, necesitamos un espacio y vino a pues no. Ok, me está viendo en vivo, rayos. Hola, bueno, es cierto, justamente cuando hablamos de videojuegos, como decían, todos hablamos sobre desarrolladores, ilustradores, música, mi videojuego tiene que ser el más chido del mundo, y próximamente se aparece en Smash, o sea, siempre hablamos de ese tipo de cosas. Y dejamos, digamos, el lado legal para última instancia. Ahí está mejor, gracias. Okay. Dejamos el lado legal para última instancia. No se sientan mal, yo aprendí en mi experiencia que es lo normal, es siempre uno busca un abogado cuando ya tiene el pedo encima. O sea, ya tengo el problema y lo voy a buscar, pero no tenemos justamente esa mentalidad de decir, vamos a buscarlo desde antes para evitar todo el problema. Entonces, justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, de una manera muy dinámica. En primer lugar, les quiero decir que todas las conferencias que yo realizo y todas las conferencias que realiza Gametron está bajo la licencia Creative Commons. Nosotros creemos en que la investigación tiene que compartirse. O sea, no aparecemos y decimos que tengo toda esa información en 7,000 pesos. Bueno, fuera, pero no. O sea, y lo mejor es compartir el conocimiento. Pero a la vez, respetamos mucho el tema legal de la protección de propiedad intelectual de múltiples desarrolladoras de música, entre otras personas. Entonces, utilizamos lo que se llama un uso primordial de lo que es la propiedad intelectual, nos permite a través de una enseñanza académica, por así decirlo en este punto, poder utilizar de manera prestada esas obras para que haya una mejor ejemplificación de todo. Entonces, bueno, la obra es con Creative Commons, respetamos la autonomía de todos y esta conferencia llegará a la parte mía. Así que vamos a respondernos un par de preguntas. Lo que les decía, un videojuego es mucho más que elementos de código y arte. ¿Lo sabía? Es una buena pregunta. ¿Un videojuego es más que un universo de códigos y de arte? Basta con proteger, esa es la gran pregunta, basta con proteger tu propiedad intelectual para que tu videojuego esté seguro. El mundo de los videojuegos también tiene un mundo jurídico que lo estamos inventando. ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? Rayos. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Aquí con la prueba. Ok, eso me olvidé yo. ¿Qué? Así que vamos a hablar de eso y un montón de cosas que lo hice para que despertaran porque sabía que iba a hablar en un momento. Así que de esas y muchas otras cosas vamos a hablar. Pero ya que escucharon a Natalia, les voy a decir que no vamos a hacer el Daily Challenge aquí, no, o sea, vamos a hablar solamente de videojuegos, que es lo que realmente nos importa. ¿Ok? Aunque vamos a Natalia. Muy bien. Eso es Super Mario Bros. Maker. Les voy a decir cómo poder proteger tus videojuegos o el desarrollo de tu videojuego de principio a fin. ¿Ok? Si quieren usar algo que me encanta, pueden utilizarlo con @Gametron, utilizar los hashtags de hecho videojuegos, protección in-game o Carapunta y Super Mario Bros. Sí, porque esta conferencia se llama Super Mario Bros. Es un ciclo de conferencias que nació ahí en 2012. Es una historia muy larga, pero no sé cómo Pero bien, les voy a explicar un par de cosas. ¿Alguno de ustedes aquí es diseñador de un videojuego? ¿O diseña videojuegos? Sí, ok. Para ustedes posiblemente esto ya sea una cuestión muy típica y común. Si yo les digo en este momento que es exactamente un videojuego, vamos a tener que existen dos conceptos básicos. Un concepto clásico y un concepto moderno. Un concepto clásico que te dice que un videojuego simplemente es un dispositivo electrónico que interactúa con una pantalla de televisión y que tienes controladores y que muestra imágenes en video, ¿ok? Pero sabemos que eso ha cambiado. Ahora podemos tener un videojuego aquí, en un celular. Podríamos decir que los controladores son la misma pantalla, pero en realidad también tenemos la jugabilidad online, entonces todo termina cambiando. ¿A qué nos referimos a un videojuego? Como un software de entretenimiento. Pero ¿qué es lo que pensamos al hablar de desarrollos de videojuegos? ¿O qué es lo que piensa el común denominador cuando se habla de desarrollo de videojuegos? Pues hablamos de ideas creativas, de ganancias con un trabajo sorprendente, múltiples protecciones de obras, plataformas de financiamiento, grandes desarrolladoras, independientes, freelancers,
múltiples plataformas de distribución, consumidores por todo el mundo, y a veces la realidad no es eso, a veces es mucho estrés, no sé qué voy a hacer, tengo que firmar tal contrato, se me acabó el dinero, me están por otra casa, en fin, o sea, pasan un montón, o me quiero encontrar en la oficina, en fin. Pero en el tema justamente de videojuegos existen muchas cosas. Sin ser románticos, hay que aceptar incluso que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual ha declarado que el videojuego es una obra de arte, ¿ok? Pero que no deja de veces ser un software. ¿Cuál es el problema entonces para proteger jurídicamente un videojuego? Aunque suene irónico, la figura jurídica de videojuego no existe, ¿ok? Tú no puedes irte a una organización y decir, quiero registrar mi videojuego, porque lo primero que van a decir es que un videojuego no es una obra. Es lo extraño, ¿no es cierto? Porque si la Organización Mundial de Propiedad Intelectual dice que es una obra, ¿por qué no puedo registrar mi videojuego? Porque el derecho muchas veces no avanza a la par de lo que avanza justamente la industria del entretenimiento, no avanza en lo que hace la tecnología, en otras cosas. Si bien un videojuego como tal pudiéramos decir que no es protegido, cada uno de los elementos del videojuego sí lo puede hacer. Por ende, en la suma de los factores, un videojuego sí es protegido legalmente. Pero no existe un registro como tal que diga registro de videojuegos, como existe registro de cómics. No. ¿Ok? Son múltiples elementos que tienen que dividir y registrar cada uno de ellos, o protegerlos, mejor dicho. Sin embargo, hay algo que tienen que alegrarse como industria. Hay que ver lo positivo y lo negativo. ¿Ok? El año pasado tuvimos un poco de temor todos en la industria porque se estaba aprobando lo que era la ley orgánica, una ley para que generara la clasificación de videojuegos en México. ¿Ok? Este iba a ser manejado por CELOP. Finalmente se desistió sobre esto. ¿Cuál iba a ser la parte negativa por la que todo el mundo comenzó a hablar? Que supuestamente esto iba a retrasar los lanzamientos de los videojuegos, como desarrolladores iban a tener un gran problema. Y es cierto, es muy difícil, es mucho más fácil clasificar una película que posiblemente el guión tenga 200, 300, 500 páginas a un videojuego que sin DLC puede tener 3.000 páginas. Beyond Two Souls creo que tenía como 5.000 páginas y era una cuestión de locos. Imagínate, leer todo eso para saber exactamente cómo vas a clasificar el juego, sin jugarlo todavía. Pero hay que verle el lado positivo. ¿Y cuál es el lado positivo? Que se está hablando seriamente de industria. Cuando un país ya empieza a entrar sobre estos temas, significa que se está hablando seriamente de una industria. Puede ser cuestión de tiempo en que el autor de nuestro premio nos diga hemos creado el registro para videojuegos. Pues bien, hay ciertos datos también que pueden avalar eso hacia un futuro. Todavía el reporte 2018, el ISO sacó hace poco un reporte 2018, pero no es el final, pero nos muestra algunos datos muy particulares. En solamente 2 años México subió de estar cerca del puesto 20 al puesto 12. Se calcula que antes del 2020 vamos a estar en el puesto 10 a nivel mundial, dentro de los 10 países más consumidores de videojuegos. Hay un ingreso de 4.4 millones y se calcula que este año va a ser aproximadamente de 10 millones de dólares. Aproximadamente. Estamos hablando de una industria de consumo. Son 55.8 millones de mexicanos los que consumen videojuegos. ¿Ok? Ahora la cuestión es justamente vender lo nuestro a ese gran grupo de 55 millones. Sí es posible, obviamente. Entonces, estamos hablando de ingresos muy grandes para la industria mexicana. Están creciendo el tema de los eSports, están creciendo el tema de los eSports, están creciendo el tema del consumo a través de videojuegos por celulares, por consolas, entre otros. Estamos hablando de una industria en crecimiento. Hace años posiblemente no podíamos imaginar esto. Ahora es posible, con un crecimiento mucho mayor. Pues bien, cuando uno habla de desarrollo de videojuegos hay 2 parámetros. En primer lugar, quiero hablar justamente de la campaña del freelancer. ¿Ok? El freelancer se enfrenta a muchas cuestiones, especialmente porque o diseñas el videojuego tú solo, o tienes una compañía detrás tuya que te dice, hey, diseñame algo. ¿Qué puede hacer el freelancer? ¿Cómo enfrenta exactamente todas esas cuestiones? Y pues también tenemos el tema de las desarrolladoras. Las desarrolladoras tienen que armar un equipo, tienen que analizar la inversión, constituir la empresa, dividir responsabilidades, tener esferas creativas. Hay que tomar múltiples caminos y muchas veces en algunas empresas con las que sí me ha tocado trabajar viene la pelea, por así decirlo, quién será el CEO. Cuando no se dan cuenta que muchas veces eso no es lo más importante, sino lo más importante es saber cómo vas a realizar la inversión de cada una de las cuestiones. Pero en fin, haciendo un micro resumen, el freelancer trabaja más sobre el cuidado de sus propios productos, trabaja más sobre el cuidado de las cosas que realiza.
pero tiene que también saber que muchas veces las cosas que él firma terminan siendo ciertas creaciones. En las compañías el trabajo es mucho más pesado, porque muchas veces se olvidan de que quien crea las obras no es la compañía, son las personas, y se reconoce la creación de las obras de las personas. Puede hacer que no te des cuenta, pero la persona al lado tuyo fue la que creó la música del videojuego. Ella creó la música, él creó, por ejemplo, los personajes. Finalmente todo se complementa en una gran obra donde todos son beneficiados. Entonces, las alianzas son buenas, el trabajar en equipo es bueno, pero hay que saber cómo trabajarlo. Y como les digo, si piensan que propiedad intelectual es la única salida, les voy a decir que no. En mi experiencia, propiedad intelectual es solamente un mínimo porcentaje para solucionar un problema. Sheila, soy yo. No me queda mucho tiempo. Estoy atrapado entre unos bloques y una bomba. Y solo quería escuchar tu voz una vez más. No llores, Sheila. Necesito que seas fuerte. Por los niños. Pásame con Timmy. ¿Qué me pasa con Timmy? Escúchame, hijo. Necesito que seas el hombre de la casa y te encargues de tu madre y el bebé. Vamos a ver de viaje por un tiempo, ¿entiendes? Te extraño también. Estaré en el cielo con todo el resto de niños. Solo quiero que recuerdes que te amo y que siempre estaré presente en tu... ¡Oh, espera un momento! ¡Tengo un guantecito! ¿Escuchaste esto, cielo? ¡Tengo un guantecito! ¡Voy a volver la bomba! ¡Voy a! Todo el mundo dice guantecito. Así que desatea. Sí, soy fanático de Dorothy, pero tenía razón. Ahora, hay que ver más allá de la propiedad intelectual. No sé si reconocerán estos tres juegos, pero son tres juegos de desarrolladoras mexicanas. El primero es de Mega Studio, de los City Riders, que ya está pronto a salir. El segundo es Pato Box, que está pegando con todo. Y sinceramente, el haber saltado a Nintendo Switch es pues, aprovechar realmente la consola. Y el tercero es uno de los primeros juegos de lienzo, que es Hunter's Legacy, que realmente es muy bueno. Es como un Metroidvania, pero con gatitos. ¿Okay? Pero como les digo, hay que ver más allá de la propiedad intelectual. Sí, la primera lista que hacemos es una lista de propiedad intelectual. Como qué proteger el software. El software es el corazón del videojuego. El videojuego sigue siendo un software. Los elementos audiovisuales, porque puedes tener cinemáticas. Los elementos sonoros. ¿Okay? Cuando hablo de elementos sonoros voy a hablar de música y de sonidos. Mario Bros tenía una música que era tan, 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 ¿ok? Pero cuando golpeaba una moneda, ok, ese es un elemento sonoro que tienes que proteger. O sea, cada uno tiene un sonido particular, tiene un conjunto, tiene una música y tienes que protegerla. Los personajes y diseños, también puedes proteger tus bocetos iniciales, el guión y el storyline. Y ahora entramos a temas de propiedad industrial como la marca de la empresa. También puedes proteger la marca o nombre de tu videojuego. Los códigos fuentes y los códigos objetos. Algunos dicen que son necesarios, otros dicen que no lo son. Pero finalmente existe una segunda lista, que muchos no la conocen. Esa es la que les quiero decir. Existe una lista y una facilidad para poder proteger tus videojuegos sin, digamos, pensar que solamente propiedad intelectual o el registro de propiedad intelectual es la solución. Tienes los NDA, que son los contratos de confidencialidad, que son manejados por empresas gigantes. ¿Para qué? Para que digamos que trabajas con un freelancer, tienes que hacer otro proyecto, ok, vas a llevar un NDA. No puedes hacer publicación de nada, ni siquiera puedes decir que trabajas aquí o respiras aquí. ¿Okay? Tienes que hacer un trabajo en secreto. Esto lo utilizan muchas marcas para proteger proyectos futuros. ¿Okay? Estás protegiendo tu videojuego. Tienes los DRM. ¿Okay? Los DRM que tienen una gran discusión, los User Right Management. ¿En qué consiste? Lo aplican más muchas industrias que han estado en Estados Unidos, pero a ver, ¿cuántos tienen Steam? ¿O cuántos juegan en Steam? ¿Se han dado cuenta que Steam te dice tienes que iniciar tu cuenta y a veces me envías códigos de verificación? O por ejemplo, cuando estás con Blizzard, quieres jugar Overwatch o quieres jugar StarCraft, tienes que permanecer siempre online. Ok, esos son los DRM. Son alternativas, entre comillas, para proteger tu videojuego para que este no pueda ser copiado. Incluso pasa también con lo que se llaman los libros electrónicos. Okay, tienen DRMs especiales que evitan que justamente los libros sean copiados, sean pirateados, los puedas imprimir, entre otras cosas. Hay otros DRMs, no recuerdo exactamente el juego, pero si comprabas una edición pirata,
tú eras el único jugador que veía un escorpión humanoide de tamaño gigante, color rojo, y todo el mundo veía que estabas disparando a la pared, pero tú en tu pantalla veías que estabas disparando un escorpión y no podías jugar, no podías matar a ese escorpión. ¿Qué te estaban diciendo? Compra la versión original, un DRM. Bueno, tienes también contratos inteligentes con el tema de blockchain. ¿Qué quiere decir con esto? Si lo combinas con contratos de confidencialidad, estamos hablando de la famosa cadena de bloques, donde toda la información queda guardada. A veces puede salir uno y decirte, oye, ¿sabes qué? Yo no firmé nada, no hice esto, no hice lo otro, pero con la cadena de bloques queda todo registrado. Tiene también otro sistema muy parecido al Indautor, que es el SafeCreate, que sencillamente es un sistema que lo recomiendo. Es muy simple y tiene incluso la facilidad de que tu obra pueda aparecer en la biblioteca de Estados Unidos. Es una proyección internacional muy fuerte. Si tu videojuego es online, tienes que hablar obviamente de protección de datos personales. Tienes que seguir normas establecidas por el Estado de California o por la Unión Europea. Tienes que establecer todas esas cuestiones. El tema de la ciberseguridad también, los términos y condiciones que son muy importantes. Sí, los usuarios no leen los términos y condiciones. Díganme ustedes, alguno de ustedes que realmente cuando baja un juego o cuando pretenda jugar un juego online lea los términos y condiciones. No se lo voy a poner eso. Me dolice el corazón, pero es en serio. ¿Lees los términos y condiciones? Me lleva mucho de cada vez más rápido. ¿Te da tiempo para jugar? Pero a veces hay algunos que te ponen términos y condiciones de 30 hojas. O sea, Mike, recuerdo que te ponen términos y condiciones de 30 hojas y que eso sería sentarte en un peso. Pero sí, miren, por ejemplo, aquí tenemos un consumidor responsable, eso es cierto, porque a veces hay términos y condiciones que nadie lee y los términos y condiciones te dicen no puedes streamear el juego. Entonces, si tú estás ahí en Twitch, no, hoy día vamos a streamear Spider-Man 4, y al día siguiente demanda. Porque no leíste los términos y condiciones. Es una manera de proteger justamente el videojuego, por así decirlo. Y contratos especializados. Hay contratos que puedes hacer con las personas que desarrollan videojuegos como alternativas previas a la protección de la propiedad intelectual. Ahora bien, así como sabemos que hay elementos que nos ayudan para un videojuego, también quiero dejar algo en claro, hay cosas que no pueden registrar. ¿Okay? Ya me ha pasado que han llegado personas a Gamer.no diciéndonos, ¿sabes qué? Todo esto nos está diciendo que queremos registrarlo, pero nos están haciendo problemas y es como decirles, no puedes. En primer lugar, las ideas no se pueden registrar, señores. Si tienen una buena idea y quieren protegerla, yo les recomendaría hacer una idea. ¿Okay? Es una buena alternativa, pero las ideas no puedes protegerlas. Las ideas son geniales, pero no puedes protegerlas. Ok, los fangames son increíbles, son hermosos, hemos visto fangames muy buenos, de Pokémon, de Metroid, pero tampoco se pueden proteger, no se pueden registrar. Recordemos que por más de que una compañía abandone un videojuego o un título, siguen teniendo la propiedad intelectual sobre este. Los fangames basados en fanarts, tampoco. Eso es como hacer un juego ilegal de algo ilegal. O sea, esto es el colmo de la ilegalidad. Debieron su homenaje, sencillamente. ¿Por qué? Porque el fanart es una expresión artística de un tercero que hace sobre algo. Por ejemplo, puede ser un fanart de Ariel, de la Sirenita, ok, con una armadura tipo Caballeros del Zodíaco, ok, sigue siendo Ariel de la Sirenita, o sea, te metiste con Disney confirmada, y para colmo quieres sacar ese juego en Steam, ok, Caballeros de la Sirenita, algo así. No puedes, no, o sea, definitivamente no. Los mood, las modificaciones, es un gran debate porque no puedes registrar las modificaciones, pero te permiten comercializarlas y permiten respetar justamente el hecho que las hayas creado. No son muy raras, o sea, respeto que la hayas creado y te voy a reconocer como creador, pero no la puedes registrar. Y depende mucho de la compañía. O sea, si ustedes entran a Steam, no todos los juegos tienen ese famoso sello de Steam que te dice puedes agregar modificaciones. Algunos no se dan cuenta y terminan exhibiendo, por ejemplo, modificaciones de Street Fighter 5, donde Ryu parece Iron Man, y no se dan cuenta de que en las términos y condiciones dicen no puedes hacer eso. Pero también hay otra cuestión que les voy a explicar muy particular. La imagen de un personaje conocido. No. O sea, no puedes. No, o sea, yo sé que puede ser cómico, pues es un tema como la parodia, pero la parodia es un tema mucho más grande que daría para otra conferencia. Pero sí les digo, o sea, no pueden registrar la imagen de un personaje conocido. No pueden usar la imagen de un personaje conocido. Primero tienen que pedirle permiso a esta persona para usar su imagen en el juego.
¿Videojuegos diseñados con Abandoned Works? No, porque como les digo, si bien las licencias abandonadas siguen conservando el derecho, el copyright. Videojuegos diseñados con Creative Commons, eso es un debate también. Es un gran debate porque si bien tienes elementos Creative Commons, diseñaste un videojuego nuevo, pero depende también de la licencia Creative Commons que uses, es un súper debate en realidad. A veces hay licencias que te dicen, la famosa licencia CC0, que te dice que puedes utilizarlo para fines comerciales sin ningún problema. Hay otros que te dicen que puedes utilizarlo pero no puedes modificarlo, entre otras cuestiones. Es un debate muy fuerte el tema de Creative Commons. De hecho, ya hay videojuegos con Creative Commons. Si ustedes buscan en internet, hay un videojuego que se llama Maldita Castilla. Se vende una versión mejorada en Steam, pero también el videojuego está con Creative Commons para descargarlo gratis. Y si lo miran bien, es como Ghosts and Goblins, pero en España. Hace poco la compañía que hizo Maldita Castilla sacó un juego que se llama Hydra, que es un homenaje a Gradius, y de hecho hace poquito lo sacaron. Sí, sí lo he visto. También tienen otro que es como, no recuerdo el nombre, pero es una especie de Castlevania en Grecia. Sí, sí, imagínense, es un Belmont con toga. Y no tiene látigo, tiene lanza. ¿Ok? No pueden tampoco, también existe otro debate sobre el tema de software libre y software gratis, es lo mismo, porque la ideología de software libre es no venderlo, es simplemente úsalo. Entonces, finalmente se hace una obra con software libre, la vendes, no la vendes, es un gran debate. Finalmente, personajes e historias de dominio público. No, o sea, si te das cuenta que hay una historia de dominio público, sí puedes hacer un videojuego, eso no te impide nada. Pero registrarlo, o sea, si vas a basarte enteramente en esto, no, o sea, es un gran debate. Ahora bien, yo lo voy a decir aquí, todo debe tener un orden cuando se hace un videojuego. Eso es lo primero que tenemos que recordar, todo tiene que tener un orden. Así como tenemos una lista de lo que podemos registrar, tiene que haber un orden sobre cómo vamos a hacer las cosas. En primer lugar, nace la odisea. Vamos a tener una idea de lo que queremos desarrollar, qué videojuego queremos desarrollar. Ahora, si eres un freelancer, trabaja solo. Si tienes un equipo de trabajo, quieres juntar a todos tus amigos, los armas, los juntas y dices, vamos a empezar a saber qué puede hacer cada uno. Yo tengo una persona que, por ejemplo, estudió música, ok, tú puedes ser un compositor. Yo tengo un amigo que escribe historias muy chingonas, tú puedes hacer las historias. Tengo una amiga que hace gráficos increíbles, ok, tú puedes hacer el diseño de personajes, y así sucesivamente. En tercer lugar, en una empresa de videojuegos es como un Autobot, ¿ok? Los Autobots se componen de muchas piezas y el camión se transforma en un robot. Bien, pero ustedes no van a transformar un camión en un robot, van a transformar ese conjunto de personas en una empresa, ¿ok? Entonces, tienen que tener todos sus elementos bien resguardados, desde cómo van a manejar las redes, cómo va a ver el tema de los logos y entre otras cosas. Luego, viene lo que yo llamaría esa etapa de llamar a Phoenix Wright, o llamar a Vineton, que sería registra, asegura, ¿ok? Si, digamos, en el término coloquial, si tienes el dinero para empezar a registrar todo lo que encuentres, registra. Si tienes que empezar a recaudar dinero, entonces puedes registrar y resguardar, ¿ok? Ahora, como quinto paso, que siempre lo coloco como una alternativa, es, obviamente, si tienes el dinero del mundo, puedes hacerlo. Si no lo tienes, tienes que ir con una campaña de crowdfunding. Entonces, cuando haces una campaña de crowdfunding, tienes que ponerte a pensar que tu producto se va a exhibir en Internet. Internet es la más grande plataforma para compartir contenido y para plagiarte lo que sea, ¿ok? Y para que aparezca tu meme, para todo, ¿ok? Pero si sabes exactamente qué vas a compartir en el crowdfunding, puedes protegerlo, puedes resguardarlo, puedes crear una seguridad para que aquello que esté compartiendo en el crowdfunding te dé la tranquilidad de que nadie puede apropiarse de ello. Quiero que les quede bien claro en algo. Cuando algo está en internet, tiene una gran probabilidad de ser plagiado. Una vez escuché una diseñadora que decía, la que inventó este polo de Te odio Luisito Rey, no sé si lo recuerdan, pero ¿recuerdan la serie de Luis Miguel? ¿Recuerdan quién es Luis Miguel? Güerito, así. Ok. Ella hizo una playera que decía Te odio Luisito Rey, ¿ok? Y ella misma cuenta de que le plagiaron la playera por todos lados, porque colgó la imagen en internet y todo el mundo empezó a plagiar. Pero sin embargo ella le alegró, ¿por qué?
porque se produjo algo que en la publicidad se conoce como bad publicity is good publicity. Mala publicidad es buena publicidad. En este caso la mala publicidad era que le cogieron, la buena publicidad es que todo el mundo conoció quién era ella. Y así pasó. O sea, no me digan que Sony hizo dinero sin eso. O sea, el PlayStation 1 fue la mejor campaña de bad publicity is good publicity. O vieron a Sony reventar porque la gente copiaba los juegos. No. PlayStation 2 vendió más, PlayStation 3 vendió más, PlayStation 4 DRM. Se acabó. Así que como les digo, tienen una infinidad de cosas y tienes dos lados por decirte, me voy al derecho tradicional donde todo me dice que lo soluciono con propiedad intelectual, o realmente me voy a investigar más y realmente puedo encontrar alternativas que también me brinden seguridad por si necesito proteger más el juego, o por si necesito asegurar mucho más mi campaña, o por si todavía no tengo los medios para irme a pasos mucho más adelante. Como les dije, son sistemas que tienen que brindar inteligencia, DNA, confidencialidad, se crea una alternativa de seguridad, los DRM, que son estrategias antipiratería, entre otros sistemas. Chuck Norris! Si Chuck Norris sale mañana a una empresa que se dedica a legislar videojuegos, me retiro. Siguiente. Es cuando se ríe. Ahora, vamos a ver algunos casos en acción de lo que justamente hemos estado hablando, ¿ok? Van a ver de diferentes empresas, pero justamente quería recalcar en eso. A ver, un primer caso, por ejemplo, como les dije, no sé si ustedes escucharon de esto, esto es lo que posiblemente podemos llamar el primer caso de derecho de videojuegos, el famoso caso Nintendo contra Universal, Donkey Kong contra King Kong. ¿Qué resulta? Imagínense que Universal Studios es el niño más, no sé, de la escuela, el yo domino aquí, nadie puede hacer nada. Y Nintendo es como que el chavo nuevo, que ingresa y va todo chingón con un producto que todo el mundo quiere, y él comienza a decir, oye, ¿sabes qué? No puedes hacer eso, porque son mis territorios. Pasó lo mismo. ¿Qué es lo que dijo Universal? Cuando salió el arcade de Donkey Kong, lo que dijo Universal fue, estás utilizando una sátira de King Kong y la cual estás llamando Donkey Kong. Entonces te estás metiendo con mi propiedad intelectual, no puedes hacer eso. Entonces, Nintendo lo que argumentó era de que esa demanda era inválida porque nadie tenía los derechos sobre King Kong. O sea, y realmente Donkey Kong era un personaje nuevo que tenía que ver poco o nada con ese otro gorila. Finalmente, la corte, con la corte de los Estados Unidos, no recuerdo exactamente el estado, les pido una disculpa a Massachusetts, terminó dándole la razón a Nintendo, diciendo, ¿sabes qué? Es cierto, King Kong no es un personaje registrado por Universal, es un personaje de dominio público, pero Donkey Kong no tiene nada que ver con King Kong, y si tuviera algo que ver, es una parodia, y por tanto las parodias están permitidas en la propiedad intelectual, así que no puedes hacer nada. El caso quedó como un excelente antecedente, porque lo que te estaba diciendo es que en videojuegos pudieras hacer parodias o pudieras utilizar elementos históricos para crear algo nuevo. Pues digamos que aquí nació lo que podría decirse los primeros pasos del derecho de videojuegos. Como dato anecdótico, quien ganó el caso por Nintendo es un abogado que se llama Jack Kirby. En ese momento estaban haciendo un videojuego de una bonita color rosada que el día de hoy sabemos que puede absorber todo y destruir múltiples planetas. ¿Ok? Y se llama Kirby justamente en honor al abogado, a Jack Kirby. Otra de las cuestiones, como les dije, algo que no pueden registrar, la jugabilidad. Street Fighter versus Fighter History. ¿Qué sucedió con esto? En los 90 se armó un nuevo proceso en el cual Capcom decide interponer una demanda contra Data East diciendo que su videojuego era una copia barata y descarada de Street Fighter. ¿Sí? O sea, tu personaje, mi personaje se llama Ryu, el tío se llama Rui. Es una copia descarada, o sea, el mío es como que tiene una chaqueta sin mangas y musculoso, así, pero el tuyo no, o sea, la tiene con mangas y todo, es así, horrible y no se puede. Pero Data East dijo algo muy curioso, dijo, tú estás usando personajes que son estereotipos. En realidad,
son juegos de peleas, son peleadores y pues no hay nada fuera de lo común, puedo utilizar esto. ¿Y saben qué pasó? La corte le dio la razón. Le dijo, puedes registrar Street Fighter, puedes hacer todo, pero nunca vas a poder registrar la jugabilidad. Y gracias a esto en los futuros tenemos Battlefield y Call of Duty. Así que ya saben, ¿por qué? Porque ambos son juegos de guerra, se basan en la Segunda Guerra Mundial y ya, sí. Pero así hemos visto, por ejemplo, múltiples juegos de plataforma y de todo tipo. ¿Okay? Viene el famoso caso de Smash Bros. En 2014, y esto se hubiera editado con una idea, pero no entiendo por qué Nintendo no lo hizo. Algunos creen que fue una campaña a propósito. Pero ¿qué es lo que resulta? Cuando llevaron el videojuego para que se le diera la clasificación en la SRB, una de las personas que trabajaba en Nintendo filtró el panel de los personajes. Filtró todo el juego y la gente quedó con un hype increíble. No sabían qué hacer. Simplemente esto, aunque pudo haber causado gran conmoción en Nintendo, terminó dándose cuenta que elevó el comercio del mismo juego. Así que si antes 10 millones de personas lo querían, ahora lo querían 20. Pero sí, eso se pudo haber evitado con un NDA. La pregunta es si fue una estrategia o fue un error. Otro de los casos, como le dije, lo que realmente no puedes irte contra la jugabilidad. Resulta que en el 2014 una empresa costarricense diseña un videojuego que se llama Micromon. ¿Ok? Micromon. Pero les explico, o sea, Micromon no tiene nada que ver con Pokémon. O sea, es una saga completamente diferente. Esto data la historia de un grupo de muchachos que tienen que salir de su casa a cazar 251 micromones para convertirse en el maestro Micromon. No tiene que ver nada, ¿ok? O sea, Pikachu no está. ¿Ok? Creo que se llama Pikachu o algo así, no sé. Pero Belén es monstruo. Pero, o sea, y te das cuenta que también, en base a las peleas, y si les dabas alguna especie de aditamento raro, tu Micromon evolucionaba. O microevolucionaba, como decían ellos. ¿Okay? Pero viajabas por diferentes ciudades y había un team también maligno que era terrorista, pero no tiene que ver nada con Pokémon. ¿Ok? Pero finalmente, ¿qué pasó? Mucha gente bajo la mentalidad, porque estamos acostumbrados a decir, Nintendo te demanda, Nintendo te hace esto, usas esta Mario para publicidad y te va a demandar, que Nintendo es el dueño del mundo. No pasa eso. ¿Saben qué hicieron? No hicieron nada. Porque se dieron cuenta que Micromon, si bien pues tenía una especie de YouTube ahí al fondo, como pueden ver, no tiene nada que ver con Pokémon. Era un universo diferente porque me olvidé de decirles algo. O sea, existen los 151 micromones y los tienen que capturar y todo, pero para poder acceder a este mundo accedían a través de una computadora y un celular. Entonces, como que los niños, solamente los niños pueden viajar a un mundo digital a través de un celular y pueden conseguir los micromones. O sea, ahí hay dos compañías que le pueden hacer la bronca, pero no, nunca pasó eso. Entonces, finalmente el Micromon se vendió solo a través de la tienda de Apple, pero nuevamente viene el debate. Justamente lo que estaba vendiendo Micromon era una jugabilidad de monstruos de supuestamente bolsillo. ¿Ok? Siguiente, por favor, estamos justo a punto de acabar. Ahora, lo que les quiero decir también es, hay otras alternativas, como les dije, de compraventa y en múltiples casos. Este es un caso de utilizar lo que es el tema de blockchain. En el 2016 se crea un marketplace que se llama GameFleet. ¿Okay? Esta comercializa ítems de videojuegos como máscaras, armas, mapas, pero esto lo hace a través de las bitcoins, a través de un token llamado Fleet. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Por qué justamente se creó esto? Porque a veces había gente que ganaba armas o diseñaba armas y las quería vender, ¿y por dónde las vendía? Por eBay. Cuando las vendía por eBay, tenían que pasar la información, pero muchas veces pagabas por el arma y nunca te llegaba el arma. Lo mismo con las cosas físicas, pero ahora en digital. ¿Ok? Entonces esta tienda nació justamente como una alternativa a través de blockchain, la cadena de bloques, y termina siendo una compraventa mucho más segura. Están muchas personas apostando justamente por este nuevo sistema. Hablando de seguridad, el Clash of Clans. En 2017, Kaspersky Lab detectó que justamente este videojuego para celulares estaba siendo utilizado para robar cuentas personales de Google y Facebook. ¿Qué pasó? Los usuarios se creyeron el cuento de que si vinculaban sus cuentas a través de promociones que habían salido, les iban a mandar códigos para que puedan tener mucha más ventaja en los juegos. No, simplemente eso no pasó. Pero te deja mucho en claro la responsabilidad que debe tener una empresa, una responsabilidad secundaria, por así decirlo, para que la información de sus usuarios no sea robada.
si no recuerdo es el último caso, también 2017 para el 2018. Este es un caso muy sonado porque Diego Armando Maradona inicia un proceso legal contra Konami por lo que dice que están usando su imagen, su jugabilidad, todo en el PES 2018. Lo que dice Konami es que cuando licencia como el Barcelona supuestamente le dieron la ventaja de poder licenciar con Maradona, pero Maradona dijo algo muy claro, dijo: yo no juego para el Barcelona hace mucho tiempo, ¿ok? Yo dejé de pertenecer a este club, yo soy Diego Armando Maradona, yo soy una figura y si quieres usarme en el juego, tienes que pagarme. Es lo que les dije, no pueden usar la imagen de una persona. O sea, si diseñan un videojuego con Bruce Willis, tengan seguro que Bruce Willis va a exigir su parte porque están usando justamente su imagen. Muy bien, enseguida voy, solo dame un segundo. Ya lo sé, solo dame un segundo. Ya voy, Luke. ¡Ah, diablos, pequeño colón! Las cosas que hago por ti, cuando seas grande me lo agradecerás. Hermano, creo que no lo lograremos. Entonces, amigo. Ok, como parte final, quiero que recuerden un par de cosas. En primer lugar, lo que hemos aprendido de una manera muy rápida y dinámica es que el camino para proteger tu videojuego no acaba en la propiedad intelectual, no comienza ni acaba en la propiedad intelectual. Hay muchos factores que tienen que analizar. Existen contratos que pueden protegernos a muchos niveles, ¿ok? Entonces siempre tienen que darse cuenta que si bien ustedes pueden realizar los contratos, es bueno asistir con un abogado para que les asesoren mucho mejor, pero un abogado que conozca el tema. La jugabilidad online demanda que prestes mucha atención en los términos y condiciones, en proteger los datos personales de los usuarios. Si alguien está diseñando un videojuego que se juegue offline y online, hay que estudiar mucho el tema de protección de datos personales y cumplir con lo que dice la normativa, por ejemplo, del Estado de California, lo que dice la norma de protección de datos personales europea y la protección de niños, niñas y adolescentes en Internet también, que es una norma. El crowdfunding, el blockchain, el YouTube Talent son buenas alternativas o son buenas alternativas de publicidad. Cuando hablo de blockchain, hablo por ejemplo de estos comercios en blockchain, ¿ok? Son buenas alternativas de publicidad, pero les quiero recordar algo, porque también escucho mucha gente que dice: no, yo no quiero que un youtuber esté streameando mi videojuego cuando todavía no lo he empezado. Ok, este es un tema que tú tienes que entender exactamente si lo vas a proteger o no. Quiero que les recuerde algo. Existe algo que se llama el uso debido de la propiedad intelectual, ¿ok? Viene mucho de la corriente del copyright. Hay ciertas maneras de utilizar la propiedad intelectual, pero aún a pesar de que esta persona pudo haber pagado para utilizar la imagen de su videojuego a través de una plataforma como, caramba, me olvidé el nombre, pero, o utilizar una imagen Creative Commons que pudo haber derivado de su juego, ustedes tienen también la responsabilidad por darle de baja justamente esa imagen o contenido. Y lo más importante, si tienen algún tema, alguna consulta en aspectos legales de videojuegos, siempre tienen que consultar a un abogado, ¿ok? Siempre tienen que consultar a un abogado. Y esta frase siempre me ha gustado: los videojuegos no son malos, lo mismo decían del rock and roll. Esa dijo Shigeru Miyamoto. Así que simplemente muchas gracias, gracias por su paciencia, por su atención. Y como se dice aquí, digo, gracias. Y nada más se queda conmigo, así que ya saben que para cualquier cosa, como les dije, buscar un abogado, Gamemetron está a su servicio. Somos la primera consultora jurídica especializada en derecho de videojuegos, eSports, juegos de mesa y de rol de México y Latinoamérica. Nos encuentran en Facebook, Twitter, el correo, el LinkedIn y el teléfono. Estamos a su disposición. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a hacer con confianza. Dos personas, con confianza. Tenía una relacionarse con los mods. Me acuerdo que hubo mucho pleito legal de que es que hacer un mod y luego quería hacerlo, registrar el nombre. Lo que pasa es que justamente los mods son modificaciones justamente de algo que ya existe. Entonces tienes que ponerte a pensar, es justamente funciona como un fanart. Yo estoy haciendo la modificación de algo que ya existe y que no me pertenece. Ejemplo, voy a hacer un mood de este personaje y le voy a dotar un traje azteca.
Sigue siendo el mismo personaje por más que sea un traje azteca. Entonces, Babe se basa en normativa de Estados Unidos, no en normativa de otro país. Esa normativa le da a ellos la facilidad de poder reclamar la propiedad de eso, que por más que no lo hayan creado, es la modificación de una obra que de ellos existe. De hecho, algo muy similar pasa con Mario Maker y muy poca gente sabe. Mario Maker tiene una norma legal que nadie ha leído. El artículo 9 de Mario Maker dice de que ustedes pueden crear un videojuego, pero no son autores de la propiedad de ese mundo que han creado, y si Nintendo quiere, puede agregarlo a un próximo videojuego, venderlo como DLC, y no les va a reconocer ni la propiedad intelectual ni la autoría de la creación del juego. Tienes la pregunta. No, tengo dos preguntas. Sí. Pero bueno, una, de repente estaba pasando mucho en plataformas móviles, y yo agarro, subo mi juego, y de repente otro tipo random lo recrea, se lo descarga, lo vuelve a subir en su cuenta, y me echa bronca legal, que según yo pretendo que me lo tumban a mí, que es el original. Sí, de hecho me acabas de hacer recordar, mira, nosotros en Gamemetron tenemos una política de no revelar información personales de nuestros clientes. De hecho, recibimos la consultoría de una empresa española que tuvo un caso muy similar al que tú mencionas. ¿Qué sucedió con ellos? Subieron un videojuego que era completamente gratuito a través de la plataforma de Google Play. Aproximadamente a la semana, el videojuego fue dado de baja, fue subido por una empresa de terceros, y este videojuego empezó a venderse. Ya tenía se vendía €3.50 y tenía más de 2.000 descargas. Y pues era el mismo juego, el juego como tal. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí, sinceramente te digo, tienes que iniciar un proceso, en primer lugar en Google, pero Google funciona también bajo un sistema que muchos no lo quieren aceptar, que es un sistema de prueba. Entonces, lo que Google te pide es: te voy a pedir la prueba de que tú eres el dueño. Es aquí donde justamente entran los registros. Ok, si bien el convenio de Berna dice que desde el primer momento que tú creaste la obra ya es tuya, o sea, desde el primer momento que hiciste el gráfico en el papel ya es tuyo, por ende es tuyo, pero tienes que demostrarle a Google que es tuyo. Entonces, ¿cómo lo haces? Nosotros actuamos a través de manera, en primer lugar, como alternativa, que era el registro. Nos dimos cuenta que esta empresa tenía muchos años y no había registrado ni un solo videojuego que había hecho. Entonces, ahí tienes un problema. Si bien él dijo, nosotros tenemos ya exhibiciones en YouTube con ciertas personas que son talentosas, son streamers de YouTube y lo hemos exhibido en ferias, ok, excelente, pero los streamers de YouTube nunca decían a quién le pertenecía el juego, solamente decían vamos a jugar tal juego. Si se dan cuenta, muchos streamers no dicen vamos a jugar, no sé, Pato Box de Dromio, no, dicen vamos a jugar Pato Box, y se fue un chiste. Entonces, ¿cómo demuestras a través de eso? La mejor alternativa que te digo yo es ya tener los sistemas de registro. Los sistemas de registro ayudan a avalar algo que se llama exactamente la temporalidad del poder que tú tienes sobre la propiedad. Entonces, el registro ya dice, yo tengo la propiedad desde 1 de julio del 2017. Si el videojuego te lo trajeron en el 2018, tú simplemente demuestras eso a Google y es una cuestión de horas de que todo eso se puede bajar. Okay. Pero es un proceso largo de demostrar. Es lo que también quiero que quede claro. O sea, hay un montón de veces, uno de los métodos que puedes arreglar, que considero yo que puede ser la alternativa más rápida, pero hay otros más que puedes agregar. La idea es demostrar justamente que el juego es tuyo, porque es fácil decir, yo hice ese juego, pero ¿cómo lo demuestras? Eso tienes que quedar bien claro. Y la segunda pregunta la otra pregunta es respecto a cosas internacionales. Sí. Si yo estoy en México y registro Mario Bros, por decir algo. Ya. Y en Argentina alguien también registra eso. O sea, ¿como marca te refieres? Como marca, o no sé cómo. Sí, ok, sí es posible. Eso sí es posible. Pero existe algo llamado el registro de marca internacional. De hecho, las grandes empresas lo hacen. Primero registran, ¿cómo es el proceso? Primero hay que registrar la marca en tu país de origen. Y si tú quieres explayarte más, tienes que hacer el registro de marca internacional, siguiendo exactamente la norma en la cual, o el convenio al cual esté adherido el país donde tú estás. ¿Ok? Hay diferentes convenios. Y hay que darse cuenta que el registro de marca internacional suena fácil, pero no lo es. Porque muchas veces la figura de tu marca no existe en algunos países donde tú quieras registrar. Entonces hay que hacer alteraciones o hay que hacer inscripciones aparte. Puede hacer que, por ejemplo, el registro de marca número 42 en México sea válido en toda Latinoamérica, también en Estados Unidos, pero cuando vas a registrar en Europa no es 42, es 35. Entonces te va a rebotar y te dicen tienes que hacer el registro con marca 35 ya. Entonces tienes que hacer una inversión. ¿Que existan dos marcas? Sí, es posible. Ya se ha presentado en casos, no me acuerdo. La Coca-Cola tenía un agua que se llamaba Ciel,
no me acuerdo, creo que se llama Ciel, nomás, Cielo. Ciel. ¿No? Ok. Esa misma agua en Perú se llama Cielo, no se llama Ciel. ¿Por qué? Porque el nombre Ciel ya estaba registrado para otra persona. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Les rebotó, ok, pues vamos a buscar un nombre alternativo. Hay empresas así que tienen nombres alternativos, sus productos tienen nombres alternativos en otros lados. Sí, eso es lo mismo, pero... Como Movistar, que en otros países es más conocido como Telefónica. Sí, o sea, en realidad sí. Bueno, Movistar en realidad está cambiando poco a poco, pero, por ejemplo, Telcel es Telcel aquí y en algunos países de Sudamérica es Claro, no se llama Telcel. Entonces, es muchas veces también por el tema de la marca, por el tema de cuando quisiste hacer un registro internacional no pudiste, te rebota, entonces tienes que cumplir mucho con los nombres que te digan. Aparte, también hay que recordar que las normativas de marca son muy diferentes en cada país. De hecho, hay países en Sudamérica que sí les voy a poner un ejemplo bien friki. Caraculta. Caraculta es una empresa que desarrolla videojuegos en México y está en la clasificación 42. ¿Ok? Vamos a llamar a Caraculta a algún país de Sudamérica. ¿Ok? Voy a poner en este caso, por ejemplo, no voy a poner ningún país, pero hay en ciertos países de Sudamérica de que como ya existe una marca llamada Caraculta, por más que desarrolle videojuegos, no puede existir otra marca llamada Caraculta. Ok, protección de la marca. ¿Qué creen que pasa en México? Puede existir Caraculta en clasificación 42, diseño y desarrollo de videojuegos, y puede existir Caraculta, ejemplo, clasificación 7, diseños para tapas de baño. Está legalmente permitido. Ahora, ¿puede iniciarse un proceso legal para que Caraculta defienda su marca? Sí, porque también existe algo dentro de la práctica de la marca que se llama la confusión de la marca. ¿Ok? Se pueden permitir las diversas clasificaciones, pero al existir dos cara oculta, e imaginemos que el otro cara oculta sea con doble C, cara oculta, está generando confusión. ¿Ok? Ellos pueden presentar ese proceso, avalarlo ante la institución competente, en este caso el INPI, y pedir que, como tienen la temporalidad de la otra marca, pues, por más que tenga otra clasificación, se puede eliminar, porque imaginemos que hay empresas que están llamando a los que hacen tapas de baño para que desarrollen videojuegos, y ellos los están llamando para que desarrollen tapas de baño. Entonces, esto genera una confusión. Ese es un gran problema. Tengo otra. Ok. Bueno, respecto a juegos, tengo duda un poco sobre dónde podría consultar cosas tan registradas. Porque, por ejemplo, yo sé de dos casos que creo que ya caducó su patente, una cosa así de Crazy Taxi, que tenían patentadas la flechita que apuntaba hacia donde irse. Y también Namco tenía patentado el poner minijuegos en las pantallas de cámara. Y le arruinaron la vida de un montón de gamers. Sí, yo me acuerdo de eso. Pero no sé, por ejemplo, ¿dónde podría consultar ese tipo de...? Hay instituciones en donde puedes consultar. Yo aconsejaría consultar en las mismas instituciones donde está en el país, y hay que revisar realmente cómo se manejaría y cómo está el tema de justamente la patente en ese país. Por ejemplo, me haces recordar el caso Lego, cuando Lego tenía patentado el tema de los ladrillos. Cuando a Lego se le vence la patente, esto, si no recuerdo, en la norma de ese entonces quedó libre. Pues todo el mundo podía hacer ladrillos de ese tipo. También la de los spinners. Entonces todo el mundo podía hacer eso. Entonces finalmente tienes que revisar. Eso es porque la norma de ellos lo permite. Te mentiría si te digo qué norma no lo podría permitir o qué norma te podría proteger. Es una cuestión de justamente revisar. Y si quieres un asesoramiento legal, está. Marca. Llama ya. ¿Qué pasa con referencias en otros juegos, como por ejemplo The Knights of Pen and Paper? Todos los juegos son referencias, todos los videojuegos son películas, no sé, el amigo único de Señor de los Anillos es referenciado en mismas veces. ¿Qué pasa en esas situaciones? El tema de la propiedad intelectual es muy extraño, por así decirlo. Como empresa yo podría tener el simple hecho de decirte que estás referenciando algo que me pertenece a mí, o sea, esa es mi creación, no lo deberías hacer. Pero las empresas piensan diferente a nosotros. No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque muchas veces eso significa mayor popularidad, o a veces sus elementos pasan a ser parte de la cultura pop. En Guacamele, por ejemplo, mucha gente se sorprendió porque
si mal no me acuerdo, había una referencia a Mario y Luigi. Y normalmente, pues, por hacer algo así, Nintendo te presenta una demanda y se acabó. Pero era una referencia porque también se basaban en que Mario y Luigi eran parte de la cultura popular. Es como hacer una referencia a Andy Warhol en un videojuego. Entonces, también depende mucho de los compañeros. Una compañía te podría decir, ¿sabes qué? Y está totalmente amparado por la ley. ¿Sabes qué? No me gusta esa referencia que haces de mí. Te pediría que la retires del juego. Haces una actualización y la retiras. Pero, sin embargo, las compañías muchas veces no ven malo esto. O sea, ven y dicen, ¿sabes qué? Es una muy buena referencia, es algo interesante. Yo me sentiría honrado si hacen una referencia mía en un juego, porque quedas inmortalizado en algo. Y indirectamente esto termina llevándote a otras cuestiones adicionales. Sí, con confianza. Ajá. Buena pregunta. En realidad el registro, si tú diseñaste los videojuegos, la propiedad intelectual va a decir que el registro es tuyo, porque es tu obra. Ok. Si es hecho entre dos personas, es posible. Hay registros en los cuales se pueden hacer entre dos personas. O sea, yo compuse tal cosa, yo hice tal cosa, o yo puedo hacer esto. Hay que ver exactamente cómo está hecha justamente la ilustración y cómo es que trabajaron los dos. Se puede hacer justamente registros. Si no, imagínate, Río Roma tendría la mecha de hermanos porque uno y el otro no podemos. No. O sea, a veces es uno que diseña algo y el otro lo perfecciona. Ah, ok, entonces es una cuestión que finalmente los dos lo hicimos y los dos queremos registrarlo, los dos queremos tener la autoría sobre justamente este personaje, estos escenarios y otras cuestiones. Y se puede hacer, solamente es una cuestión que tiene que quedar pactada justamente en el registro. ¿Cuándo va a ser el tema de las parodias? ¿Cómo? ¿Cuándo va a ser el tema de las parodias? ¿Qué va a ser con la plata? Bueno, si hay otra invitación de por medio por ahí, yo estoy disponible. Ahí tiene mi teléfono. No, con gusto, cuando quieran. El tema de las parodias es un tema muy interesante porque hay muchísimo debate alrededor. O sea, hay muchísimo debate alrededor. Si te digo, es un tema entero para hacer una referencia para que todos nos demos realmente cuenta. Es que hay un sector legal que apoya el tema de la parodia, hay un sector legal que dice que es la manera más vil de hacer dinero, pero o sea, hay que ver cómo determinas la parodia. Finalmente, incluso hacer la parodia tiene ciertos elementos que tienen que proteger la propiedad intelectual. O sea, tu parodia ni siquiera puede afectar a la obra original. Es un elemento muy indispensable. O sea, tú puedes parodiar, pero no puedes afectar la obra original que estás parodiando. O sea, no la puedes ni siquiera denigrar ni hacer nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, los estadounidenses son muy interesantes cuando hacen parodias de algo, ¿ok? Pero tratan de no desprestigiar ni denigrar a la obra original. Pues eso es, por ejemplo, lo primero que tienes que cuidar. Pero sí, es un tema que nos va a quedar para la segunda, quizás en otro evento o a través de la página de Gametron venir a hacer un streaming, y que va a ser un tema muy interesante para dialogar sobre las parodias en creaciones de juegos o de juegos de mesa incluso. ¿Alguna pregunta más con toda la confianza del mundo? Sí, tú. Cuando te refieres a lo que es la protección de datos personales, cuando subes un juego al internet, no nada más se está descargando en México, a lo mejor se está descargando, como dijiste, en Estados Unidos, y por lo tanto tienes que seguir las normas de California sobre la protección de datos personales. Pero entonces significa que cuando una persona sube un videojuego, tiene que revisar todas las leyes de todos los posibles países donde se va a descargar ese juego, porque mencionaste lo que fue la Unión Europea y aparte lo que es la ley de datos personales, pero no de la protección de lo que hacen los niños y de las leyes de California. Sí, hay tres normas principales de protección de datos personales que tienen que funcionar. Tú tienes que recordar que cuando funcionas como empresa, muchas veces cuando haces contratos, tú decides en dónde quieres resolver el conflicto. Hay empresas que, por ejemplo, dicen en este momento, ambos somos empresas mexicanas, pero vamos a resolver nuestro conflicto en la Corte de Arbitraje de Londres y nos vamos a basar en las leyes de Londres. Se acabó. Tú puedes, obviamente, decir que basas, si tu juego va a recibir descargas o es una jugabilidad online, puedes decir que utilizas la norma mexicana, pero yo siempre recomiendo que a la vez la complementes con tres normas importantes, como dijimos. La norma del Estado de California es una norma que establece que los usuarios pueden cambiar su información en el momento que ellos lo consideren. La norma de protección en Internet
usada mayormente para protección de niños, niñas y adolescentes. Explica que por temas legales tus usuarios tienen que ser mayores de 13 años. Lo utiliza Facebook, lo utiliza Google, lo utiliza Twitter para evitar problemas. Y la Ley General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea es lo que se recomienda actualmente utilizarla con mayor fuerza, ya que esta norma incluso se extiende a los países que tienen convenios empresariales, por así decirlo, con otros países. Si no me acuerdo que México está en esa lista. Entonces tienes que basarte en lo que dice esa norma, como por ejemplo no compartir los datos, cómo vas a guardar los datos, el tema de los ficheros. Solamente existe una cláusula en la cual sí puedes brindar la información, si no me acuerdo en la cláusula 7, creo que era en eso, pero no era en California, no me acuerdo bien, ahorita voy a recordarlo bien, pero había una cláusula en la cual decía de que si es en el tema de registros o algo, tú estás descubriendo, por ejemplo, que esta persona está utilizando o está utilizando tu plataforma para actividades indebidas. No solamente vamos a hablar de delitos menores, sino de todo cualquier tipo de delito, tú podrías darle información si es que te la solicita algún juzgado, por ejemplo. Pero mientras tanto no puedes brindar la información, tienes que resguardarlo entre otras cosas. Pero tienes que utilizar esas tres normas como complementos, lo que yo te aconsejaría como abogado, porque finalmente son las normas con las cuales todas las empresas que están funcionando en Internet las están usando. Todos, los grandes lo están usando, entonces tú con mucha más razón que eres una empresa joven o con tiempo, tienes también que dar el ejemplo y utilizarlas. ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos todos bien? ¿Sí? ¿No más? ¿Ok? Ahí tienen... Sí. No sé, iniciamos un videojuego 4 personas, sí. Unos mentos que no saben nada. Decidimos que es el mejor videojuego de la historia, sí. Y tenemos miedo de lanzarlo y que nos pase algo. ¿Cuál es la recomendación? ¿Con qué se inicia? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, si es IT, descarga. No lo vendas, ni lo regales. Ok, si son 4 personas que están diseñando, a ver, entiendo tu ejemplo. Son 4 personas que se han juntado, van a diseñar, o sea, han diseñado un videojuego, creen que es lo mejor del mundo y lo quieren comercializar. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Registrar todo, personajes, escenarios, música, todo tienen que registrar. En segundo lugar, obviamente esto se complementa con el registro, hay que reconocer quiénes son los que han diseñado el trabajo, ¿ok? Esto lo estamos poniendo en el ejemplo que el juego ya está terminado. Ojo, porque ahorita les voy a decir qué pasa cuando el juego no está terminado, con un caso que ya nos ha pasado en Game. Si ya está todo registrado y tienes todos estos elementos, registramos. Bien, pasamos a registrar lo que es la marca del juego si es que ustedes lo desean. Si es que le tienen tanta fe y creen que va a ser el próximo Cuphead, registren justamente el nombre del videojuego como marca. ¿Okay? Finalmente, para que puedan distribuirlo de la manera más correcta. Finalmente ven los temas de ganancia con todo el tema registrado, pasan al sistema de clasificaciones para saber exactamente bajo, por ejemplo, quiero comenzar en Estados Unidos y Canadá, la SRB, bueno, me quiero ir a Japón, tienes que ver la clasificación 0, me quiero ir a Europa, en ciertos países de Europa aplica la PEGI, en otros aplica la US, en un país aplica la USK, que es Alemania, entonces tienes que ver exactamente en dónde vas a distribuir para poder tener los permisos que tienes. Ahora bien, poniéndonos en el supuesto de que todavía el juego está en proceso, pero ya tienen todos los diseños hechos. Yo aconsejaría, en primer lugar, contactar a Gamemetro y en segundo lugar, hablar sobre los famosos contratos laborales in-game. ¿Por qué? Porque nos ha pasado que una empresa está diseñando un videojuego, ya están en la parte final, y no entiendo qué pelea hubo entre el CEO y el diseñador de los personajes, que finalmente el diseñador de los personajes se llevó todos sus personajes. No tenían juego. En lo normal diríamos nosotros, no, por favor, está terminado, lo podemos publicar. No, porque él simplemente dice que no te dio la autorización, te quita todo y bajan el juego. Entonces, hicimos una buena negociación y finalmente ha permitido, ha cedido sus personajes con reconocimiento monetario. Es que quiero decir con esto, si bien son un equipo de trabajo, no se olviden que cada uno diseña una pieza importante del juego y es importante tener un contrato laboral de por medio. ¿Okay? No sabes quién se puede ir. ¿Qué pasa si finalmente el sonidista decide, sabes qué? Tengo mucho, no estoy ganando dinero con esto, pero vas a andar en el futuro, sí, pero no, me voy a copiar, ¿ok? Entonces, y él tiene toda la música del juego y no tienes ningún contrato por medio. O sea, legalmente, yo te lo digo como un abogado,
aparte recibió formación empresarial, ni se te ocurra usar el juego si no tienes su permiso, ni se te ocurra usar la música, porque no tienes su permiso, no tienes algo que te diga, a menos que puedas tú le dices, mira, ¿sabes qué? Ya estamos por terminar, ¿nos puedes autorizar el uso de tu música? ¿Licenciarnos el uso de tu música? Claro que sí, se hacen los procesos legales y les permite a ustedes utilizar su música, y obviamente van los reconocimientos de música de esta persona en el juego con los tracks que haya realizado, incluso si ha realizado algún sonido en particular. Entonces, esos son los pasos a seguir, bien marcados. En cuanto a, por ejemplo, tarifas y costos de tipo de trámites, por ejemplo, son como cosas que nada más una empresa multinacional o cosas que cualquier grupito de 3 amigos puede pagar. Me encanta esa pregunta. Voy a ser sincero, cuando se fundó Gametron, nos tomamos un tiempo antes de fundar Gametron, nos tomamos un tiempo para hacer un estudio de mercado. Hemos tenido amigos de empresas desarrolladoras a las cuales les hicimos incluso un envío de estos son nuestros precios, y te lo puedo asegurar con mucha gente, son los precios más accesibles del mercado. Así que lo puede pagar desde un freelancer, lo puede pagar desde un amigo de 3 grupos, lo puede pagar hasta Babe. Y es más, creo que Babe se hace feliz porque nunca va a pagar ese precio con alguien de Silicon Valley. O sea, ten por seguro, no te vamos a cobrar lo que te cobra un abogado de Silicon Valley. Nosotros nacimos para apoyar a la industria creativa de México y de Latinoamérica. Esa es nuestra misión principal. Si te digo, te vas a Silicon Valley y posiblemente la consulta te cueste $700, no te va a costar eso con nosotros jamás, creo. Pero no, mentira, no te va a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros justamente entendemos cómo funciona la industria independiente. Te fascinarías de saber cómo funciona Gametron y de las ventajas que te podemos dar a ti como desarrollador, que haces así, trabajo con ustedes. O sea, les voy a decir algo, nosotros funcionamos incluso bajo un sistema Legal Tech. Trajimos todo un sistema Legal Tech y lo estructuramos al punto que tenemos empresas que confían en nosotros, que no solamente están en la Ciudad de México, están en Guadalajara, Baja California, Mérida, Puebla, Estado de México. Entonces, son empresas que se están dando cuenta que ya no tienes que viajar a otro país o tienes que gastar un boleto de avión para tener un abogado a tu lado. O sea, nosotros estamos donde ellos están, gracias al implemento de la tecnología. Y te digo, o sea, son precios muy accesibles para el mercado. ¿Mías o pregunta? Sí. Aparte de videojuegos, ¿puedo registrar otro tipo de proyectos como animaciones, cómics? Pues sí, pero todavía no quería decir eso. Gracias por, bueno. Sí vemos el tema también relacionado con animación, con cómics, con registros de obras literarias, y aparte también vemos también registros de marcas, de patentes, de diseños industriales para empresas que no desarrollen videojuegos. Pero sí, si tú eres un desarrollador, o mejor dicho, tú eres un diseñador de cómics y quieres hacer cómics, pues ven con Gametron. Nosotros hemos trabajado en el tema también de cómics, y es muy importante también conocer el tema de cómics y el tema de animación, porque justamente los videojuegos también ingresan. Hay empresas que diseñan cómics, de hecho tenemos una que hemos trabajado en el contrato de licensing para que licencie la propiedad intelectual de su juego para un cómic. Entonces conocemos exactamente bien la estructura y estamos ahí para la industria creativa. ¿Me recuerdas a un amigo? Sí, igualito un amigo. Bueno, dime. Sí. Digamos, si fueras a hacer un blog de desarrollador, donde vas subiendo como a lo mejor una que otra pieza sobre el juego, para darle a la gente que te sigue. No sé qué sería más recomendable, si registrar eso antes, porque también subiendo las cosas, la fecha y todo es como time around. Sí. Entonces no sé qué recomendarías. Pues sí, es una pregunta muy difícil de responder. ¿Por qué? Porque da el dato particular de que las normas de propiedad intelectual dicen que desde el momento en que tú lo creaste, ya tienes el derecho sobre él. Entonces, yo por ejemplo para campañas de Kickstarter sí aconsejo, en el servicio que nosotros ofrecemos, que es legal y comunicación para crowdfunding, sí aconsejamos a la empresa exactamente qué es lo que va a proyectar. ¿Por qué? Porque recuerda que en el Kickstarter, cuando tú lanzas un proyecto, hay elementos que tú vas a mostrar. Entonces, por más que quede fecha,
establecemos un doble seguro, por así decirlo. O sea, vamos a ver qué cosas puedes registrar para tener un elemento. Si tienes un blog de desarrollo, un blog de códigos, pues si no piensas lucrar con esos códigos o no están dentro de un proyecto o un magnoproyecto, tendríamos que analizar bien. También el deseo de registrar puede depender de ti, solamente de ti. Si tú consideras de que no quieres registrarlo, pero también nos ha pasado que hay gente que tiene proyectos básicos y no los quiere registrar, quiere esperarse más al magnoproyecto, entonces es respetable, pero te explicamos cuáles son las posibles desventajas o posibles peligros que puedan pasar. En el Kickstarter sí aconsejamos trabajar bajo un sistema legal, pero te aconsejamos qué cosas deben ser, ¿para qué? Para que tu bolsillo esté más centrado en conseguir el dinero del desarrollo de tu videojuego que en otros elementos. Bueno, yo tengo una última pregunta. No sé, yo soy empleado de una empresa de desarrollo de videojuegos. Sí. ¿Hay alguna, no sé, de repente no quiero que mi parte del proyecto siga siendo parte del proyecto porque, no sé, no me convence, están haciendo algo no ético? ¿Hay alguna forma de protegerme de eso? ¿Hay alguna forma de defender mi material? Claro que sí, en realidad, por más que estés trabajando para esa empresa, esa propiedad intelectual es tuya. O sea, vamos a basarnos en el aspecto de la propiedad intelectual con el buen abogado y luego con el mal abogado. El buen abogado te va a decir que ese elemento es tuyo. El mal abogado te va a decir que como trabajaste con elementos de la empresa, podrías estar terminando, de acuerdo a algunas legislaciones, renunciando a tu propiedad intelectual. Tú lo que puedes hacer finalmente es retirarte. Si tienes un registro o algo, podrías retirarte tranquilamente, decir que no quieres que utilicen esos elementos porque posiblemente no te gusta cómo va la finalidad del videojuego o entre otras cosas. O puedes negociar con ellos y darles la facilidad de uso del personaje. Si finalmente te corren y están utilizando tus personajes, tienes que recordar que esa obra no les pertenece a ellos, sino te pertenece a ti. Hay otro tipo de contratos que sí, pero se manejan en otros niveles y a través de otro tipo de legislación. Hay que recordar también que el derecho de autor y el copyright son cosas muy similares, pero no son sinónimos. Entonces, donde sí existen otro tipo de prácticas en las cuales tú estarías renunciando a tu obra desde el momento que estás trabajando con ellos y finalmente si te vas, el producto termina quedando con ellos. Entonces, hay que analizar también mucho los contratos y hay que ver mucho también el tema de la propiedad de tu obra. Wow, ok, sí. Hey, termina las condiciones. Bueno, respecto a lo que mencionabas de siempre tener pruebas de que un producto es tuyo, pues para protegerlo como se debe. Sí. ¿Qué tan vago o estricto debe ser la prueba? ¿Debe de ser en un extremo algo completamente legal que tenga registro notario o puede ser desde otro extremo nada más que haya como una foto del dibujo o nada más tu palabra contra la él? A ver, ¿Qué tan estricto es? Tu palabra contra la él no sirve. Si quieres un ejemplo, los choferes de Uber. Tu palabra contra las de ellos no sirve. Uber siempre va a querer el chofer, no te va a creer a ti. Y eso es cierto. Ok. El elemento o el valor que se le va a dar a la prueba muchas veces también depende de la institución, no de ti. Puede hacer que no tengas los registros, pero puedas tener un elemento importante como fechas al lado de un periódico cuando hiciste el dibujo, los primeros bocetos y el bloque de los bocetos, y finalmente eso puede ser admitido como una prueba. No existió el registro, pero existió justamente un elemento que diseñaste, y eso para la institución puede servirle como prueba, como también puede servirle que no. Es muy ambiguo en realidad, y es muy trágico, porque yo te digo, en mi experiencia hay instituciones que te lo admiten y hay instituciones que tienen que tener, como dice, papelito manda. Pasa incluso en el tema laboral, que me ha pasado. Tú puedes estar 10 años trabajando con esta persona, pero si no tienes un contrato, vas a una conciliación y no te dan nada y no te resuelven nada porque no tenías un contrato. Entonces es muy ambiguo finalmente. Hay otra institución que te puede decir con otro árbitro, otro árbitro te puede decir sí, pero empleó tiempo, empleó esfuerzo por más que no tiene un contrato y basándose en la norma tal, a partir de tanto tiempo ya sería considerado un trabajador sin contrato. Ok, pero es muy ambiguo. Ese es el tema. Yo sí te digo, o sea, siempre aconsejo, si tienen imágenes, fírmenlas, utilicen marcas de agua y si quieren alguna prueba, tómense al lado de un periódico. Eso siempre funciona. Siempre, siempre. ¿Alguien más tenía otra pregunta, creo? Sí. Algo parecido a lo que mencionó, si se llegara a dar el caso de que se llega a compartir, por ejemplo, imágenes, ya como uno de una marca, ya uno ha estado registrado, por ejemplo, que ya está un boceto, los dibujos publicados en internet, no tienen ningún tipo de registro, ya sí procede pues ahora y a registrar dichas imágenes en cuanto, pues, bueno, si se
A ver, quiero entender tu pregunta. Tú me estás diciendo, yo tengo bocetos, los subí a internet pero todavía no los registré y de ahí voy a proceder a registrarlos. O sea, desde el momento en que están registrados ya estarían protegidos, ¿a eso te refieres? Repito nuevamente lo que te dice, por ejemplo, la norma del convenio de Berna. O sea, desde el momento en que tú creaste la obra ya está protegida. ¿Ok? Si tú realmente lo registras es como una doble protección de seguridad a través de una fecha y es lo más recomendable ante procesos legales. Entonces, sí es aconsejable el registro, pero sí les digo, o sea, si nos basamos en lo que dice el convenio de Berna, es justamente desde el momento en que tú creas la obra, desde que creas la primera línea, ya está protegida. Ahora, ¿por qué es justamente importante el registro? Por los procesos. Porque si existe una demanda de por medio, una conciliación de por medio, un registro puede ayudarte y salvarte de cualquier problema. ¿Nadie más, chicos? ¿Todos estamos bien? ¿Sí? Excelente. Entonces, ya saben, ahí tienen nuestros contactos y estamos Gametron a su entera disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Pues entregamos igualmente este diploma, pues ya sabes, de parte de todo Caraculta, agradeciendo pues tu tiempo aquí para ilustrarnos, ¿no? No, con mucho gusto, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí. Y pues igualmente pido un aplauso, por favor, para Vane, Adriana, el equipo de marketing de Caraculta, que pues gracias a ellas pues, se puede lograr este tipo de problemas, ¿no? Pues nada, gracias también a cada uno de ustedes por haber venido. Gracias, Irving, en serio. Gracias, en serio. Gracias a ustedes que se puede dar este tipo de reuniones y ya saben para qué es este tipo de reuniones. No es para que ustedes puedan platicar con aquellas personas que están interesadas en las mismas cosas que ustedes. Como siempre dice nuestro CEO, ¿no? A lo mejor la persona que está al lado de ustedes puede tener la misma idea que nosotros y nunca lo sabemos y podríamos encontrar tanto un gran amigo como un gran socio en él. Entonces, pues espero que les hayan disfrutado. Como decía mi amigo aquí, pues si tienen alguna sugerencia para que se hable, se trabaje en las futuras reuniones, pues adelante, con confianza nos los pueden decir, no hay problema. Y pues nada, difundan el mensaje, por favor, en serio. Si alguien tiene algún proyecto, algo que quiera compartir en las siguientes reuniones Caraculta, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Eso es todo. Gracias a los que están viendo aquí en la transmisión, en serio, gracias. Y difundan el mensaje, por favor. Ya saben, estas reuniones nos ayudan y ustedes nos pueden ayudar mucho más, ¿no? Por favor, los queremos, en serio. Todo Caraculta los quiere.